Hola, bienvenido al estudio de dinámico del movimiento. Continuamos ahora con un sistema de mecanismo de transmisión llamado polea. Esta polea la podemos considerar como un mecanismo simple, ¿sí? Que actúa de una manera muy particular, ¿sí?, para beneficiar los esfuerzos que se hacen donde ella está involucrada, de los mecanismos más complejos donde está involucrada. Ella actúa modificando, cambiando la dirección de la fuerza. Aquí vemos un conjunto de poleas que forman parte de un mecanismo más complejo. Aquí hay una máquina y la siguiente figura, pues, una representación de una polea. Tiene un radio y alrededor de la polea una cuerda que hemos considerado para todo propósito una cuerda inextensible y de masa despreciable. Seguidamente vamos a imponer algunas consideraciones a la polea que vamos a usar en todo el tema. Entonces hablamos de consideraciones prácticas de una polea, se refiere a nuestra polea. Esta polea pues tiene podemos tener poleas de centro fijo, podemos tener poleas de centro móvil, es decir, que una polea que pueda trasladarse. Esta polea, por tener centro fijo, no se traslada, pero sí permite la rotación. Seguidamente, la consideración respecto del roce, es decir, que vamos a considerar que no hay roce entre la superficie de la polea y la superficie de la cuerda. No hay roce o es despreciable. Igualmente, para el caso de la masa de la polea, vamos a considerar en todo caso una masa despreciable. El radio de la polea también se va a considerar despreciable, es decir, muy pequeño. Entonces esta es nuestra polea, esta es la polea que vamos a usar en todas las situaciones que vamos a analizar. Aquí te presento dos de varias aplicaciones que vamos a estar desarrollando más adelante. Tenemos una polea con centro fijo, aquí se puede notar, o la representación de una base fija. Entonces el centro de esta polea es fijo, de tal manera que la polea no se puede trasladar, pero sí puede y permite la rotación, de tal manera que aquí hay estos cuerpos pueden bajar y subir de manera relativa. Esto va a producirse tal vez por la diferencia de masa o peso entre ellos, o por otra acción externa a estas masas. En segundo lugar, tenemos un plano inclinado, una polea fija, un plano inclinado que también está fijo, y sobre ese plano está una masa 1 M1 unida a una masa 2 por medio de una cuerda inextensible. Seguidamente vamos a hacer un ejercicio de aplicación numérica con nuestra polea, y este es el enunciado. Consideremos dos bloques unidos por medio de una cuerda inextensible, la cual pasa alrededor de una polea. Si la polea se encuentra inicialmente en reposo, es decir, que no está rotando, entonces luego se pide calcular la aceleración de las masas considerando los valores de la masa de 10 kilogramos y 15 kilogramos. Veamos el esquema. Aquí tenemos, aunque no se aprecie la base fija que fija el centro de la polea, ya lo estamos diciendo por acá, o de algún modo se debe decir que el centro de la polea es fijo, de tal manera que esta polea no se traslada, sino que permite la rotación horaria o antihoraria. Entonces alrededor de esta polea hay una cuerda que une dos masas, M1 y M2, ¿sí? Y se dice acá que inicialmente está en reposo. ¿Cómo explicamos esto? Está en reposo puede ser que estemos con nuestras manos sujetando, ¿verdad?, a cada masa, a M1 y M2. En ese instante la polea está en reposo rotacional, que ya dijimos que no hay traslación por su centro fijo. Entonces en un momento quitamos la mano y comienza un movimiento debido a la diferencia de masa o debido a la diferencia de peso. Observamos que la masa 2 es mayor que la masa 1, de tal manera que la masa 2 va a bajar y la masa 1 va a subir. Esto es importante porque
nos va a permitir establecer la dirección y sentido de las aceleraciones de estos elementos, de estos bloques. Como dije anteriormente, he insistido en esto, la cuerda que vamos a considerar es una cuerda extensible, de tal manera que esto nos garantiza que la magnitud de la aceleración de la masa 1 y de la masa 2, la aceleración de la masa 2 son iguales, y aquí hemos igualado a una sola letra. Es importante aquí aclarar que la igualdad entre las aceleraciones es una igualdad en la magnitud, porque como dije también antes, o hace unos segundos, la masa 2 que tiene mayor masa tiene una aceleración verticalmente hacia abajo, es decir, negativa en un sistema de referencia vertical, eje Y, y la masa 1 pues sube y por tanto tiene una aceleración positiva. Así que la igualdad, aquí hay una diferencia de sentido, y la igualdad que estamos presentando es una igualdad en la magnitud de las aceleraciones. Veamos entonces lo que dijimos del movimiento. Tenemos una polea que por la condición, por la diferencia de masa o de peso, esta polea rota en sentido horario, quiere decir que la masa 2 baja y la masa 1 sube. Realizamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, encontramos una tensión. Recuerden que por cada cuerda que está presente en el sistema hay una tensión. Entonces la tensión y el peso 1 y la aceleración de 1, que es igual a A. Aplicando ahora la segunda ley de Newton, definiendo previamente un eje Y, ¿verdad? Entonces aplicando la segunda ley de Newton en el eje Y, la fuerza resultante, ¿ves? Sumamos las fuerzas en Y, tenemos en Y a T la tensión positiva y el peso negativo, M1G, es la magnitud del peso. Y ahí se iguala, de acuerdo a la segunda ley de Newton, al producto de la masa, en este caso masa 1, por la aceleración 1, pero por esta condición se coloca simplemente A. En el caso de la masa 2, su diagrama es de la tensión, el peso hacia abajo. Fíjense que aquí la aceleración, que debería ser A2, es A, pero apunta hacia abajo. Aplicando de igual manera la segunda ley de Newton en la dirección vertical, definido un eje Y en esa dirección, tenemos que encontramos la tensión positiva, el peso negativo, y se iguala al producto de la masa 2 por la aceleración, pero observen que la aceleración 2 es negativa. Como el propósito es calcular la aceleración, entonces estas dos ecuaciones se vinculan a través de la tensión y de la aceleración. Son las mismas incógnitas en la ecuación 1 y la ecuación 2, es decir, que aquí se forma un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones y dos incógnitas, y se resuelve por los métodos tradicionales: igualación, sustitución, reducción, o algún sistema determinante. De la ecuación 1 despejamos la tensión, y de la ecuación 2 también despejamos la tensión. Eso quiere decir que estamos listos para aplicar la técnica o el método de igualación. Al igualar, entonces simplemente nos queda como incógnita la aceleración, despejamos y sustituimos los datos del problema. El valor de la aceleración es 10 metros por segundo cuadrado, así lo vamos a tomar, y eso nos lleva a un resultado para la aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Otra vez, el resultado acá de la aceleración se refiere a la magnitud. Cuando debo dar respuesta a la aceleración de la masa 1, debo decir que ella es positiva, pero en cuanto a la aceleración de la masa 2, debo decir que es negativa. O si lo voy a expresar en términos de los vectores unitarios, pues será A en J, y A1 en J, y A2 en menos J. Entonces este es el ejercicio que quería presentarte hoy. Involucra a nuestra polea con las consideraciones que hicimos de ella: radio despreciable, masa despreciable y cero roce entre la superficie de esa polea con cualquier cuerda alrededor de ella.